Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la vejez y principalmente vamos a hablar del primer capítulo del Huang Jing, que es el principal libro de medicina china actual, hasta la actualidad. Es el principal libro antiguo de la medicina china hasta la actualidad. Es un libro muy importante. El primer capítulo de este libro se llama Teoría de la Antigüedad Remota sobre la energía ancestral. Y quiero que lo veamos para que nos demos una idea de lo que piensan los chinos y de cómo se piensa esto, este tema de la vejez en este libro que es muy importante. Este es quizá el capítulo más importante del Huang Jing, el capítulo más importante de este libro. Y el Huang Jing está dividido en dos partes, el Zhou y el Ling Shu. Aquí vamos a ver el Zhou, que es el primero, y este es el primer capítulo del primer libro. Entonces, en este capítulo se van a analizar los procesos de crecimiento, desarrollo y debilitamiento de las personas, es decir, cómo se crece y después se llega a un máximo y se disminuye, y también de un método para alimentar la vida, para contrarrestar este proceso de la vejez. Y bueno, ese método se llama método para alimentar la vida, Yang Cheng Chi Dao. Este método habla de la interrelación entre el hombre y la naturaleza. El hombre y la naturaleza están interrelacionados y no se pueden separar uno del otro. Por lo tanto, el hombre debe adaptarse a los cambios de la naturaleza y de la actividad. Debe además nutrir y alimentar el cuerpo, las estructuras corporales y el espíritu. Debe fortalecer la energía del riñón como base de la energía ancestral y de la vida, y debe hacer ejercicios respiratorios como el Qigong, que pues ya hemos hablado de esto. La longevidad se refiere a vivir se refiere a la capacidad del hombre de tener una vida larga y además con salud. Para esto es necesario vivir en concordancia con los cambios de la naturaleza, mantener un ritmo en la alimentación, el trabajo y el descanso, es decir, no estar trabajando mucho y tampoco descansar demasiado, tomar bebidas alcohólicas moderadamente, no desgastar la energía esencial, y pues esto se hace a través de no desgastar el espíritu en cosas banales, no preocuparse demasiado por las cosas banales, y pues a través de las prácticas de Qigong y demás. También debe uno protegerse de la energía patógena externa, y entonces las energías patógenas externas son lo que los chinos llaman los climas. Y entonces estas son energías de la naturaleza que están naturalmente, perdonen por la redundancia, que atacan al cuerpo si está débil. Estas energías son el frío, el calor, la humedad, la sequedad, la, el fuego, una energía que se llama fuego, que es como un calor muy fuerte. Y bueno, estas van a ser las energías patógenas. Las energías patógenas llegan al cuerpo, y si llegan y uno no tiene bien las defensas, pues atacan y causan enfermedad. Entonces, para protegerse de la energía patógena externa, es necesario permanecer tranquilo, eliminar pensamientos que perturben la actividad espiritual, pues esto favorece la circulación de la energía vital, conservar el espíritu en el interior y lograr una vida simple. Esto de conservar el espíritu en el interior es bastante recurrente en la medicina y en la cultura china. Digamos que aquí se trata como de que el espíritu no debe desgastarse en las cosas del mundo exterior, debe estar siempre guardado para que haya una vida interior adecuada y para que no se desgaste con las cosas de afuera. Y este texto nos habla de los ciclos del hombre y la mujer, y aquí vamos a entender cómo se ve la vejez desde este punto de vista. Mm, Simplemente un concepto. El riñón es la fuente del agua del cuerpo y de la energía del cuerpo en general, la energía que usamos para vivir normalmente. Este riñón va a tener una capacidad de almacenamiento, y entonces esta capacidad de almacenamiento es como si fuera una batería que se va desgastando conforme uno vive, y pues es el proceso natural.
conforme uno va viviendo, digamos que uno empieza como a manifestar su energía esencial y va disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. Bueno, digamos que primero sube como en la infancia, llega como hasta la edad madura y después empieza a disminuir otra vez y se presentan los cambios del envejecimiento. Entonces, los ciclos del hombre y la mujer van a ser en la mujer de 7 años y en el hombre de 8 años. ¿Esto qué quiere decir? Que la mujer, digamos que va a tener ciclos cada 7 años como de cambio de la energía del riñón, como para que crezca, y el hombre los va a tener de 8 años. Entonces, a los 7 años, la energía del riñón crece, se mudan los dientes de leche se caen y aparecen los otros, y el cabello se fortalece. A los 14 aparece la menstruación, y pues esto lo llaman los chinos Tian Kui. Y Tien es cielo y Kui es el 10º tronco celeste que está relacionado con el riñón. Esto es de, de cultura china. Es de los troncos y las ramas, pero bueno, eso para el que le interese, pues lo puede investigar por su cuenta. Es bastante interesante. A los 14 años entonces se une, bueno, este Tiangui se puede, bueno, Roberto González es uno que lo traduce así muy bien, lo llama el rocío del cielo. Y aquí se van a unir el cielo y el riñón. Al hacer esa conexión se va a formar un canal de acupuntura que se llama el Renmai. Y también el Chongmai, que es otro canal, se va a estar como nutriendo de sangre. Por eso se presenta menstruación cuando llegan a los 14 años, porque la energía del riñón ya puede nutrir bien a todo el cuerpo y generar la sangre pues, para la reproducción. A los 21 años, la energía del riñón está plena y armónica, aparece el cuarto molar. A los 28, los huesos y tendones son fuertes y la mujer está en su máximo esplendor. A los 35, los canales yang empiezan a debilitarse. La cara está seca, sin lustre, el pelo está débil y empieza a caerse. Y a los 42, la energía de los canales yang se debilita en la parte superior, aparecen las canas y la cara pierde lustre. Aquí faltó que a los 49 la menstruación cesa y bueno, y aquí aparece principalmente la menopausia y la energía del riñón se vuelve cada vez más bajita y entonces digamos que aquí la mujer ya empieza como al proceso de envejecimiento como tal y el siguiente a los 56 pues digamos que ya está anciana, esto entre comillas, ¿no? Quiero dejárselos entre comillas porque pues, sabemos que la esperanza de vida ha aumentado y que pues no pasar de los 50 o 60 años ahorita es normal, pero en esta época quizá no lo era tanto para la mayoría de personas. Por eso muchas cosas podrían parecernos extrañas. En el caso del hombre, estos ciclos van a ser cada 8 años y es básicamente lo mismo. La diferencia es que, bueno, a los 16 el Tiangui aparece y en el caso de los hombres, pues se va a producir semen y está la capacidad reproductiva. A los 32 es el máximo desarrollo de los hombres y después empieza a debilitarse la energía del riñón, igual que con la mujer, y entonces para llegar al final a un organismo muy débil, en donde pelo y dientes se caen, hay cansancio, etc. Obviamente hay personas que pueden estar mucho más tiempo, hasta los 80, 90 años, sin ningún problema, incluso eh, tener capacidad reproductiva hasta, hasta los 50, 60, a pesar de que pues puedan haber algunos problemas, pero pueden tener capacidad reproductiva en el caso de los hombres. Y bueno, esto es lo que dice la medicina china acerca del envejecimiento. Y entonces, este envejecimiento es entonces un proceso en el cual tenemos tenemos una parte, digamos que es como una reserva de energía que se va agotando, se va agotando, se va agotando, hasta que llega la vejez, se agota y se muere la persona. Y envejece, ¿no? Todas sus funciones entonces van a estar disminuidas, etcétera. Pero, ¿cómo podemos hacer entonces para
entender este envejecimiento y además ver otras formas de, como de manejar esto, pues este mismo capítulo nos habla de el hombre verdadero, que creo que ya se los he explicado, pero se los vuelvo a explicar rápidamente. Y entonces, en la medida en que el hombre puede dominar el método para alimentar la vida, el Yang Chen Chi Tao, en la medida en que se domina esto, se puede lograr una mejor vejez. Y no solo una mejor vejez, sino una mejor armonía con la naturaleza. Esto es simplemente una clasificación que hacen los chinos para hablar de la armonía con la naturaleza, de la capacidad de llegar a armonizarse con el entorno y pues entre más alto esté como el hombre en eso, pues digamos que está más armonizado y conforme más descienda, pues menos, vamos a tener menos vitalidad, menos salud, etc. Y entonces les voy a hablar rápidamente de estos 4 hombres. Estos son los 4 hombres que se mencionan acá. Recordemos que Confucio también nos habla de el hombre grande y del hombre pequeño, Da Ren y Xiao Ren. Y él habla de que el hombre grande usa la virtud y el hombre pequeño usa en cambio sus pasiones y se deja llevar por el instinto y por las pasiones bajas. En cambio, el hombre grande se rige por la virtud. El taoísmo, es decir, esto está ambientado en el taoísmo y bueno, y este texto de medicina china habla más sobre la capacidad que tiene el hombre de compenetrarse con la naturaleza, como ya les había dicho. Entonces, el primer dominio del método para alimentar la vida, es decir, el primer tipo de hombres es el hombre verdadero, el Chen Ren. El siguiente es el hombre sabio perfecto, luego el hombre sabio y por último el hombre eminente. Debajo de este hombre eminente está el Xiao Ren de Confucio, el hombre pequeño de Confucio. Y entonces, el hombre verdadero domina las leyes de los cambios yin-yang de la naturaleza, controla la respiración y los estados anímicos. Fíjense cómo es importante la respiración. Esta respiración tiene mucho que ver con el Qigong y cuando se practica Qigong constantemente, uno se da cuenta que la respiración cambia y que esta respiración empieza a ser mucho más profunda de forma natural y además que el Qigong le ayuda a uno a estar más tranquilo y a ver las cosas como con más claridad. Hacían entonces ejercicios respiratorios que los llevaban a un alto grado de armonía entre la constitución física y el estado anímico. Y aquí se dice, su vida nunca llega a su fin. Y este es quizá el concepto de inmortalidad del taoísmo, que no quiere decir necesariamente que el cuerpo físico no muera, sino que la persona ya está como tan dentro del Tao, digamos que se ha perfeccionado tanto y, y es uno con la naturaleza, por decirlo así, que cuando muera su cuerpo físico, él no va a morir porque va a permanecer, porque ya es parte del todo, porque ya se dio cuenta que la diferencia entre morir y estar vivo es simplemente un cambio de energía, es una transformación y ya, una transformación de estado, por decirlo así. El siguiente hombre son los hombres sabios perfectos. Estos van a ser muy parecidos a los anteriores con la diferencia de que estos van a seguir normas morales puras y van a dominar estas normas morales puras de acuerdo a los cambios yin-yang de la naturaleza. Los anteriores podían dominar el yin y el yang en la naturaleza. Recordemos, yin es lo oscuro, yang es lo luminoso, por decirlo así. Son las dos fuerzas que siempre están en la naturaleza. El dominarlas implica un altísimo grado de armonía en la naturaleza. Estos ya no la dominan, sino que se rigen por las normas morales puras que los llevan a pues, seguir los cambios de la naturaleza. Pueden vivir alejados de la sociedad, acumulan energía en su interior, están en continuo contacto con la naturaleza y tienen gran capacidad auditiva y visual. Los siguientes son los hombres sabios, Shen Ren. Estos viven tranquilos en un ambiente natural, respetan los cambios de los 8 vientos.
Los 8 vientos son los vientos de norte-sur, este-oeste y las combinaciones de estas dos, nororiente, noroccidente, etc. Las combinaciones de estas cuatro, perdón. Eh, es decir, están como en contacto con la naturaleza y los cambios de los 8 vientos se refiere a los cambios de las estaciones. Siguen costumbres sociales comunes, mantienen un estado anímico armónico, se relacionan con la sociedad sin alterar su orden, hacen trabajos físicos armónicos y están felices con la situación. Nuevamente aquí los trabajos físicos de Qigong y de Tai Chi son muy importantes. Y por último, los hombres eminentes, que son los más bajitos dentro de estos hombres sabios, por decirlo así, van a vivir en concordancia con los cambios de la naturaleza. Estos ya no dominan el yin y el yang y ya no se rigen por normas morales puras y ya no siguen al yin y el yang, sino que, bueno, sí siguen los cambios del yin y el yang, pero digamos que no los manejan directamente. Entonces, digamos que estos ya se dan cuenta de la naturaleza, están pendientes, va a llover o está soleado, entonces si va a llover, salgo con ropa para lluvia, saco una sombrilla, etcétera. Y entonces así evitan que las energías patógenas externas entren y además, pues si cultivan su interior, pues van a tener más energía para defenderse de las energías patógenas. Diferencian las 4 estaciones para regular la actividad propia y se guían por el camino de los hombres verdaderos, de los primeros, de los más altos de todos. ¿Dónde estamos nosotros como humanidad en este momento? ¿Dónde hemos estado siempre? Debajo de estos, debajo de los hombres eminentes. Recordemos que Confucio habla de los hombres vulgares. Y bueno, digamos que ellos aquí en este texto hablan de estos hombres que existían en la alta antigüedad. En la alta antigüedad se refiere a un periodo de China en donde ni siquiera existía la escritura. Entonces, realmente registros arqueológicos de esto, pues no hay muchos, pero a lo que se refiere, esto es como un ideal que tienen los chinos para llegar a una vejez buena y además para estar como en el camino de la autoperfección, del autoperfeccionamiento moral, entre otras cosas. Entonces, eh, para terminar, les quería contar que esto es lo que quería mostrarles de la vejez en el primer capítulo del Huan Ti Neijing. Esta vejez, como les decía, va a ser para cada persona diferente de acuerdo a sus capacidades, a la forma en que ha vivido la vida y de acuerdo también a la interrelación que tiene con su entorno y con él mismo. La vejez entonces sería el cambio, el paso natural del tiempo que hace que se desgaste la energía de riñón. Eso sería. Pero ¿qué pasa? No lo mencioné acá, pero está implícito. Digamos que en otros textos sí lo mencionan, pero está implícito. La energía de riñón se va a desgastar más si gastamos el espíritu en cosas banales. Entonces, si no se gasta el espíritu en cosas banales, sino que el espíritu está en el interior y además está haciendo uno su trabajo, entonces se va a usar otro tipo de energía que se llama energía yuan. Y esta energía yuan o energía original, es una energía mucho más potente que hace que no se desgaste el riñón. Por lo tanto, se vive mejor, se vive con más potencia y además se envejece menos. En cuanto se domine este método para alimentar la vida, podríamos eh, ser inmortales en el sentido de la palabra taoísta, que ya les expliqué más o menos qué era, y entonces, pues, tener una mejor vida y una mejor muerte. La vez pasada estaba hablando con mi maestro de Qigong, que tiene 86 años, ya casi cumple 87, y empezamos a hablar de la vejez y de la muerte. Y eh, me dijo que tenía un amigo que, bueno, era un maestro chino de Kung Fu y demás, y que este tipo se mantuvo toda su vida saludable.
Toda su vida estuvo absolutamente saludable, no le dolía un pelo. Un día se fue a dormir y ya no despertó. Eso pasa mucho y eso pasaba mucho con las personas, con las personas un poco más viejitas. Ya no pasa tanto en esta generación, en estas generaciones, porque digamos que se trata como de alargar la vida hasta, pues, hasta que dé, mejor dicho. Em, pero bueno, entonces mi maestro me decía, ese es un golpe de suerte. Esa muerte, una muerte así, de esa forma, que haya tenido antes una buena vejez y una vejez libre de enfermedad y que termine de de un infarto, sí, pero con toda la tranquilidad del mundo, eso es un golpe de suerte. Y ese golpe de suerte, digamos que se va a dar en la medida en que estemos más conscientes como de todo lo que nos rodea y en la medida en que trabajemos en nosotros mismos, porque eso nos va a permitir controlar el dolor y además despedirnos. Hay también muchas historias de personas que simplemente dicen como, adiós, ya me voy como a despedir de las cosas y demás, y van y mueren, y ya, sin ningún problema. Entonces, les quería comentar esto. Entonces, ya saben, el método para alimentar la vida, muy fácil, ya todos lo conocemos, podemos ahondar un poco en esto, pero pues es como lo que dice Jesús en algún momento, ¿no? Amaos los unos a los otros y vayan y practiquen. Y pues digamos que esto sería la forma en cómo se entiende la vejez desde este punto de vista. Entonces, em, recuerden mantenerse saludables, hacer ejercicios respiratorios, tratar de no gastar su espíritu en cosas banales y así muy probablemente vamos a tener todos una buena vejez. Les mando un caluroso saludo y espero que les haya gustado este video.